Jueves de la cuarta semana del tiempo ordinario. El Evangelio es tomado de San Marcos, capítulo 6, versículos del 7 al 13. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12, los envió de 2 en 2 y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevara nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies, como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar la conversión. Expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra de Dios. Muy buenos días. El Evangelio del día de hoy, como siempre, es lo más actual que podemos leer, que podemos escuchar, y al mismo tiempo es lo más personal. Con mucha razón la Iglesia ha escogido estos textos como palabra de Dios, porque indudablemente es Dios quien nos está hablando, nos está gritando, solamente que a veces nosotros sí que nos hacemos muy sordos para no escuchar el mensaje de amor, de sabiduría, los consejos que nos da aquí. Vamos a escuchar con atención este Evangelio, y así como en algunas sacristías hay una frase para el sacerdote antes de que celebre la misa que la lea, dice esa frase, esa oración, dice así: sacerdote, celebra esta misa como si fuera tu primer misa, como si fuera tu única misa, como si fuera a ser la última misa. Pues bien, cuando tú lees esa frase, al menos yo, pues me intimida y me hace pensar, tengo que vivir esta celebración. Y no solamente la celebración, sino esa frase la podemos aplicar para todas las áreas de nuestra vida. Vive este día como si fuera el primer día, como si fuera el único, como si fuera el último. Vive apasionadamente, ama a los tuyos sin límites, porque este es el día. Te invito a que leamos este Evangelio y que lo escuchemos con la misma actitud, como si fuera la primera vez. Déjate sorprender, quizás ya lo has oído muchas veces porque es un Evangelio que aparece también en los otros Evangelios, que aparece en los Evangelios sinópticos. Se repite esta historia, pero como si fuera la primera vez. Déjate sorprender. Dice así: Jesús recorría los pueblos del contorno enseñando. Llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles poder sobre los espíritus inmundos. Les ordenó que nada tomasen para el camino, a excepción de un bastón, ni pan, ni alforja, ni candelilla en la faja, y que fueran calzados con sandalias y no vistieran 2 túnicas. Les dijo además: cuando entréis en una casa, quedaos en ella hasta marchar de ahí. Si en algún lugar la gente no os acoge ni os escucha, marchaos de ahí, y sacudid el polvo de la planta de vuestros pies como testimonio contra ellos. Ellos, yéndose de ahí, iban predicando a la gente la conversión, expulsaban a muchos demonios y curaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. Es las recomendaciones que Jesús da para con sus discípulos. En otro momento ya hablé yo de ese gesto de sacudirnos los pies, las sandalias. Si alguien no nos acepta, si en un lugar nos hacen el fuchi, como decimos, sacúdete el polvo de los pies y sigue caminando. Aquel gesto tan bonito, reflexionábamos de una manera muy profunda que a veces cuando dejamos que el polvo se nos pegue, es decir, esas actitudes, nos van haciendo más difícil el avanzar en la vida. Por eso cuando alguien no te aprecia, cuando tengas una mala experiencia, sacúdete hasta el polvo, que no se te quede nada. No sea que ese polvo con el tiempo se junte y haga una piedra, te lastime el pie y ya no puedas avanzar. Bien,
En otro tiempo ya hablamos sobre ese gesto, hablamos sobre el gesto de que expulsaban los discípulos los demonios, ungían con aceite y ellos sanaban. En otro momento también profundizamos esa frase tan importante de que los llamó, primero los llamó y después los envió. Qué importante primero es atender al llamado del Señor para después ser enviado. Y también ya habíamos reflexionado en la importancia de que cada uno de nosotros tiene una misión. Indudablemente los apóstoles pues son apóstoles. Cada uno en el cuerpo espiritual de Cristo, en el cuerpo de la iglesia, tenemos diferentes lugares en la posición, pero todos tenemos una misión. El error que muchos cometen cuando leen este texto es de que dicen, eso le toca a los curas y a los sacerdotes, a los misioneros, al obispo, al papa. Pero no, de ellos, para nosotros de alguna manera es bien radical, pero también para ti, ¿cuál es la misión que tú tienes? Es decir, seguramente estás haciendo algo en la vida, sales a trabajar, tienes un propósito, tienes una meta, pues este evangelio es para ti. Y aquí está la novedad. Cuando yo leía este evangelio, y sí, tengo que reconocer que dije, ya he dado tantas veces homilías y clases y enseñanzas que tengo que quitarme todas esas ideas para dejarme sorprender. Y el día de hoy giró completamente el evangelio en una nueva dimensión. Jesús les da a los discípulos autoridad sobre los demonios. Lo que no les da a Jesús es autoridad sobre ellos mismos. ¿Por qué? Porque Jesús nunca nos va a quitar la libertad. Es fácil pelear contra el demonio, se te somete en el nombre de Jesús. Lo difícil es pelear contra uno mismo. A veces nosotros le decimos a Jesús, Jesús, ven a mi vida, quiero que vengas conmigo, súbete y quédate aquí de copiloto que yo manejo y yo voy a decidir a dónde voy. Queremos que Jesús venga con nosotros, pero no queremos que sea Él el que maneje. Jesús está manejando y yo soy quien tiene el mapa. Yo soy quien tiene el GPS y yo le digo a Jesús, da vuelta a la derecha. No, aquí es un proceso continuo de tener que reconocer que Él es el Señor. Y en las recomendaciones que Jesús da para sus discípulos en este evangelio, en realidad a veces caemos en la impresión, y esta es la novedad que el día de hoy sentía que Dios me decía. A veces cuando leemos esto, lo leemos en una clave de, estas características son para la misión. Y no, son para ellos mismos, para que ellos las pongan en práctica para ellos mismos. Jesús los capacitó para la misión, les dio poder para que actuaran contra los demonios. Y solamente les dio consejos para que ellos lograran someterse a sí mismos. Uno de los consejos que da es, no lleven pan. ¿Cómo no llevar pan? Para la misión, cuando yo he ido de misiones a lugares un poco difíciles de llegar, yo trato de llevar pan, trato de llevar vitaminas, trato de llevar chocolate. ¿Por qué no pan? ¿Por qué Jesús? Siempre yo decía, ¿pero por qué? Pudiéramos decir, porque el discípulo, el trabajador tiene derecho a su salario, pero en realidad lo que está diciéndonos aquí Jesús es de que Él sea nuestro alimento, de que en verdad nos pongamos en Él. Porque si confiamos en las cosas que nosotros traemos, rápidamente vamos a desconectarnos de Él como providencia. Este consejo no es para una estrategia pastoral. Este consejo es para que nosotros tengamos hambre de Él, crecer en nuestra relación con Él. La pregunta es, ¿nosotros tenemos hambre de Él? ¿Tenemos sed de justicia? ¿En verdad queremos que Él venga a nuestra vida? Este primer consejo lo pudiéramos traducir como, siempre estén hambrientos de mí, de mi presencia, de mi palabra, y yo los saciaré. No hay que verlo como algo tan material que sería fácil. Más bien es una actitud interna, reconocer que necesitamos de Él y siempre estar hambrientos, que en la misión a veces nos atiborramos de mucho trabajo y se nos olvida alimentarnos de Él. La segunda es no llevar mochila. Curiosamente, cuando yo voy de misiones, siempre se nos pedía llevar una mochila ligera para poner agua, para poder llevar la Biblia. Y Jesús dice, no lleven mochila.
No, Jesús no se está refiriendo a algo material, pienso yo en este momento, para mí el día de hoy. A lo que se está refiriendo es de no lleves cargas, no lleves planes, ve ligero de equipaje, ligero de mente. No lleves tantas cosas, sino más bien ve a la aventura, confía en mí, deja que yo te envíe. En cambio, si tú llevas mochila, si tú llevas planes, si tú llevas proyectos, si tú llevas tantas cosas, ideas y estrategias, difícil va a ser que te muevas a la voluntad de Dios, a su inspiración. No estoy diciendo que no debamos de tener planes pastorales. Hay que tener planes pastorales, pero esta frase de no llevar mochila, quizás la pudiéramos traducir a siempre estén abiertos al Espíritu, a donde yo los envíe, que si llevan mucho peso no van a poder ser enviados, movidos por el Espíritu, pero si van ligeros, serán dóciles hacia donde el viento sopla. Tercer punto, no llevar dinero. Y no llevar dinero en el cinto. Y el cinto usualmente ayuda para poder levantar cosas pesadas. El cinto ayuda para asegurarte el día de hoy para que no se te caigan los pantalones. Pero el cinto te ayuda precisamente a que puedas cargar, hacer ejercicio, estar para el combate. El dinero junto con el cinto, el dinero como seguridad, es un gran peligro. Por eso Jesús dice, no lleven dinero en el cinto. Alguien pudiera decir, ¿y lo puedo llevar en la espalda, amarrado al guarache, en una bolsa? Jesús dice, lleva dinero, pero no pongas en él la seguridad. Así es como el día de hoy yo leía esta frase. No confiemos tanto en el dinero. A veces detenemos tanto la obra de Dios por el dinero. No, Dios provee. Si esta es su obra, Él sabrá cuándo, cómo y dónde. Nuestra seguridad no puede estar en los bienes materiales, sino en aquel que nos ha enviado. Aquí pudiéramos traducir esto de no lleven dinero a confíen en mí, pongan en mí su seguridad. Por eso pareciese que la única seguridad que Jesús les deja a los discípulos es llevar un bastón, un cetro, para apoyarse, y también simboliza autoridad. Para apoyarse y también simboliza para poder jalar la oveja perdida como el báculo de los pastores. Lleven un bastón, es decir, ¿cuál es tu apoyo? ¿Tienes bien claro en quién te sostienes? Ahí sí no puedes ir sin bastón. Tienes que tener bien claro en quién te vas a apoyar. No lleves dinero para que confíes en él, pero sí fíjate bien quién es tu vara, quién es tu cayado, quién es tu seguridad. Y pudiéramos recordar aquel salmo del buen pastor, que él es el que me protege con su vara, con su cayado. Estar con él es lo que me da seguridad. Algo muy parecido es cuando dice que no llevemos dos túnicas, que solamente llevemos una túnica. ¿Qué significa túnica en el Evangelio? Si nos damos cuenta, la túnica simboliza mucho la persona. El manto es como parte de la identidad. ¿Recuerdas a Bartimeo? Cuando Jesús lo manda a llamar, él arrojó su manto. ¿Por qué? Porque el manto que él traía lo distinguía como ciego. Vendría siendo como el día de hoy la banderita blanca que muchos llevan, que significa que la persona está ciega, o si tiene un oído y está cruzado, que además está sorda. No, Bartimeo arroja ese manto que lo identificaba como ciego. Aquella mujer que dice con solo tocar el manto, está hablando de tocar su identidad, de conocer la persona. Jesús dice, no lleven más que una sola túnica, no lleven dos túnicas, lleven una, porque solamente una es su identidad. No sean dobles caras, sean en donde estén quienes ustedes son. Profesar nuestra fe, nuestra forma de vivir, no ser hipócritas, sino ser coherentes con nosotros mismos. Pudiéramos llevar muchas túnicas. En las misiones siempre se nos decía, lleven por lo menos 2 pantalones para que uno lo laven y lo dejen secando en lo que usan el otro. Pudiéramos llevar muchos pantalones, túnicas, sacos, albas, qué sé yo, pero solamente una identidad,
no tener dos caras, sino ser el mismo. Otro aspecto es sandalias. Cuando San Pablo habla de las sandalias, habla del celo por proclamar el evangelio. Solamente un par de sandalias, solamente un par de sandalias, solamente el celo por una cosa, por proclamar el evangelio, por la misión que tenemos encomendada. Si llevamos varias sandalias, es como tomar varias direcciones, y quien sirve a dos señores, ya sabemos que siempre queda mal, termina perdiendo. Que nosotros podamos decir como David, el celo por tu casa me devora. Que el celo sea lo que nos mueve, pero el celo santo, el celo de la obra de Dios, el calzarnos los pies con el celo por proclamar el evangelio, que eso sea lo que esté en nuestro corazón. ¿Tú cómo lees estas indicaciones? Expulsar demonios es fácil, se someten en el nombre de Jesús, pero que nosotros nos sometamos al nombre de Jesús, eso está difícil. Para eso Jesús nos dio esos consejos. ¿Cómo los vives tú? Tradúcelos a tu diario vivir. Como el no llevar pan, el no llevar mochila, el no llevar dinero, el solamente cargar un bastón, el solamente cargar una túnica y un par de sandalias. ¿Qué significarán para nosotros el día de hoy? Seguramente reconociendo o traduciendo estas recomendaciones para nosotros, no tanto para la misión, sino estas recomendaciones son para nosotros. Es como nosotros podremos capacitarnos para la misión que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios que nos llama a cada uno de nosotros y que nos capacita, nos conforta, nos alimenta, nos acompaña, nos cuida, nos protege. Que sea Él quien el día de hoy, acercándose a cada uno de nosotros, nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No nos vaya a pasar como el burro de Don Juan. Y no estoy diciendo que Juan era un burro, bueno, más o menos, pero él tenía un burro. Y este burro él lo usaba para ir al río, cargar 2 cubetas de agua y regresar al establo y darle de beber a todos los animales. Pues resulta que entre tanto y tanto viaje, el burro se le muere a Don Juan. ¿Y sabes de qué murió el burro? Sí, de deshidratación. A Don Juan se le olvidó darle de beber al burro por estar preocupado de darle de beber a todos los demás. En la misión la tenemos clara. Sabemos qué tenemos que hacer, darle de beber a los demás. Pero ¿estás dándote de beber tú mismo? ¿Estás alimentándote? ¿Cómo nos alimentamos? Jesús nos dio estos consejos. Hay que aplicarlos para nuestra vida y crecer así en sabiduría y poder disfrutar. Vale la pena recordar lo que la Madre Teresa de Calcuta una vez le dijeron sobre el tener éxito, que cómo le hacía ella, que qué sentía al tener éxito, y ella respondió de esta manera: Dios a mí no me llamó a tener éxito, me llamó a ser fiel. A nosotros Dios no nos ha llamado a tener éxito, a cada uno de nosotros nos llama a ser fieles, y siendo fieles a Él es cuando la misión se hace mucho más fácil. Que tengas un excelente día.